Ya bueno, ahorita vamos a continuar con la segunda parte de la exposición, agradeciendo a todos los presentes. Seguramente ustedes, estimados doctores, estarán preguntando, ¿qué cosa es el abuso del derecho? Siempre cuando yo escucho a Ángel Misael que para diciendo, sí pues, porque nosotros tenemos que considerar el abuso del derecho, que esto, que lo otro, pero ¿qué cosa es el abuso del derecho? ¿Qué cosa es? El abuso del derecho, estimados doctores, es un criterio fundamental. ¿En qué consiste el abuso del derecho? El abuso del derecho consiste en esto. Yo como ciudadano, ojo, ojo, mucho ojo en esto, yo como ciudadano, yo voy a ejercer un derecho que está contemplado en el derecho civil, en el Código Civil, pero con la intención, con la malicia, ¿ya? De perjudicar a la otra persona. Ejemplos. No sé si a ustedes, pero les ha pasado, pero a mí no me ha pasado. De que acá con respecto a mi casa, cuando nosotros construimos, generalmente cuando hay fiestas, ¿no? Que obviamente uno, pues, ¿no? Que se compra para su cervecita, se compra su cigarro, está con su pareja bailando, pero resulta de que en plena madrugada, a veces están con un volumen muy alto, un volumen demasiado alto. Y yo a veces yo me digo, oye, pero déjame dormir, por favor. Está bien, pero no que la fiesta sea en tu casa, ¿no? Que tú puedas alegar que tu derecho es tu propiedad, pero hermano, considérame a mí también. O sea, de que porque tú tienes, o sea, tu derecho a propiedad, significa que vas a perjudicar mis derechos, significa que vas a ir por encima de mí. No, 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 ahí estás equivocado. Entonces, ese es el ejercicio abusivo del derecho. Ejemplos, a veces cuando una persona, cuando demasiado nos está hostigando, con indirectas, o de repente, ¿no? Con calumnias, ¿ustedes creen que esa persona está haciendo un ejercicio abusivo de su derecho a la libertad de expresión? Y más aún que si yo sé, por ejemplo, que esa persona siente antipatía por mí y que justo cuando yo paso por ese costado, justo ella, o de repente, yo estoy transitando por una vía y justo por cosas del destino, resulta que una persona que porque está molesta conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace esta persona es impedir que yo pase por esa vía, por esa pista, por esa calle, o que de repente, no sé, que haga cosas que atenten contra mi integridad física, contra mi integridad psicológica, pero con el detalle, no, yo estoy ejerciendo mis derechos y efectivamente saca el Código Civil y mira, acá, ¿qué cosa dice? Entonces, el ejercicio abusivo del derecho dice que la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho, porque en caso que eso pase en la vida real, el afectado puede pedir la reparación civil para que esa persona ya pague. Sí se puede, pero, pero para que podamos hacer esto, tenemos que tener primero que es el abuso del derecho. ¿Y qué cosa dice nuestra definición? El abuso del derecho ocurre cuando alguien, que puede ser varón, puede ser mujer, la ley no es discriminatoria, esto va para los dos sexos, usa sus derechos para hacerle daño a otra persona, ya sea física o mentalmente, claro que sí. Y dice que este abuso se puede ver de dos maneras, o bien desde el ámbito teórico como un principio general del derecho, que dice que tú puedes ejercer tus derechos, pero ojo, no hagas daño a las personas, no perjudiques a las personas, no te ampares en tu condición física, no te ampares en nada, porque en caso que tú lo hagas, yo como derecho civil, yo le faculto a la otra persona que pida una reparación civil en contra de ti o que pida las medidas cautelares. Entonces, desde el ámbito teórico lo podemos decir que es un criterio para poder ver si yo como demandado o de repente yo como demandante estoy haciendo un ejercicio abusivo del derecho. Ejemplos, yo tengo un cliente que resulta que él tiene su pareja sentimental, pero resulta que mi cliente se ha contactado conmigo y él a mí me ha dicho, doctor, mira, estoy preocupado, doctor. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? No, es que tengo yo a mi pareja sentimental, pero bueno, pues no, al principio iba todo bien, todo chévere, doctor, pero, o sea, que ella es una persona demasiado posesiva, doctor. Una persona que me acosa, hasta que en sus estados, cuando yo no le contesto un mensaje, ya hasta que recibo 20 llamadas, 25 llamadas, o de repente pasa por mi casa, autor, o de repente pasa por mi trabajo, autor. Este es un ejercicio abusivo del derecho.
Entonces yo a mi cliente, pero dije, ya, mira, ¿sabes qué? Cuando eso pase, grábale a la señora, tómale fotos, tómale videos y contrátame y yo voy a ir al Poder Judicial y voy a pedir una reparación civil a favor de ti y voy a pedir las medidas cautelares a tu favor, para que esa señora nunca más vuelva a hacerte eso. Y eso es para los dos sexos. Tengo otro cliente que también tiene su pareja sentimental que me dice, mira, yo ahorita, doctor, te quiero ser sincero, doctor, no que resulta que tengo mi pareja y resulta que ella de la nada, como por arte de magia, porque yo con ella estuve una sola vez, pero resulta, doctor, que como por casualidad, por arte de magia, salió embarazada y ahora resulta que ella me está pidiendo que yo me haga cargo de él. Ahora, yo como hombre, yo lo que hice fue comparar, a ver, coincide nuestra oreja, coincide la forma de acá para mi boca, la forma de la nariz, y por resulta que somos diferentes. Pero su versión de ella me dice, no, 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 que tú tienes que afirmarlo. Entonces, pero le dije, ya, mira, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es esto, cuando tu cónyuge o tu ex cónyuge, no sé lo que sea, cuando te demande, porque yo sé que ella te va a demandar por filiación extramatrimonial, para que tú puedas reconocer a tu hijo, entre comillas, porque ese hijo no es tuyo y ella sabe de quién es. Entonces, cuando te llegue esa demanda, contáctame ya para yo presentarte tu documentación, porque cuando te llegue esa demanda de filiación extrapatrimonial, el juez te va a dar plazo a ti 10 días para que te opongas, para que te saque la muestra del ADN. Y ojo, escúchame atentamente, en caso que tú te quedes callado, que porque tú eres hombre, que tú no puedes, que tú no puedes pedir auxilio al juez, nada, o sea, por esos complejos, si tú te quedas callado, el juez te va a declarar papá a ti. Y tú vas a mantener un hijo que ni siquiera es tuyo. Que sí, doctor. Claro, pues mi hermano. O sea, que casos así hay todos los días. Que sí, claro, pues. Ya. Pero créanme, pero yo quiero preguntarles algo. Eso, lo que esa señora está haciendo, es un ejercicio abusivo de su derecho. Ella sabe que ese hijo no es de él, pero quiere responsabilizarlo a mi cliente. ¿Eso será un ejercicio abusivo de su derecho de ella? Eso yo ya le voy a dejar al criterio de cada uno de ustedes, pero a mi parecer sí es. Y el otro es desde el ámbito práctico, que simplemente que la persona ya ejecuta en la vida real, o sea, ejerce sus derechos con la intención de perjudicar a otra persona. Entonces, el abuso del derecho en un primer momento parece que es legal, porque hay un artículo que me permite actuar así, pero hermano, ya pues, ejercita tu derecho sin la ley y la constitución, ¿qué cosa dice? La ley no ampara el ejercicio abusivo del derecho, claro que no. Entonces, ese es el criterio para mí, la esencia del derecho civil, estimados doctores. Ahora vamos a pasar al artículo número 3, que se titula La aplicación de la ley en el tiempo. Aquí, estimados doctores, vamos a hacerlo práctico, muy sencillo. Resulta de que cuando tenemos una nueva ley que se publica, dice nuestro código que no es retroactiva. ¿Por qué no es retroactiva? Porque si se publica una nueva ley, eso va a agarrar a los casos del momento presente que se publicó hacia el futuro, ya no hacia el pasado. ¿Por qué? Porque los casos que pasaron antes de esa ley efectivamente ocurrieron antes de que se publique esa ley. Entonces, si esa ley no existía, ¿por qué yo lo voy a juzgar o sea, por qué voy a aplicarlo de una manera retroactiva? No hay sentido. Entonces, esa es la irretroactividad de la ley. Pero hay una excepción que dice de que cuando es en materia de un proceso judicial penal por cualquier delito, robo agravado, extorsión, sicariato, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas, cualquier cosa que sea, si en el momento en el que yo he sido condenado 15 años, pena efectiva, con una reparación civil de 50,000 soles, y yo en prisión ya pasé 2 años, y para mi buena suerte, publica esa norma o publica otra nueva norma que indica que a las personas como han sido condenados con 15 años, que ya nuestra pena se va a reducir a 3 años. Entonces, como solamente en casos penales, solo en casos penales se permite la irretroactividad de la ley, entonces yo que he sido, o sea, yo que ya pasé 2 años, ya solo ya me quedaría pasar uno, y ya no esos 15 años como que, o sea, solamente se permite en ese escenario, pero en el ámbito civil no se permite la retroactividad de la ley, en la Constitución tampoco se permite. La ley que se publica tiene los efectos del presente hacia el futuro. Pero ¿qué cosa pasa cuando, por ejemplo,
tenemos un caso, un cliente que dice, doctor, mira, ahorita nosotros estamos en el año 2025, doctor, pero resulta que yo en el año 2020 ya salió una ley que decía que las personas que se llaman Ángel Misael todos los meses van a recibir un bono de $7,000. Pero ahorita que estamos en el año 2025 ha salido otra ley que dice, no, ya no, que las personas que se llaman Ángel Misael ya no van a poder recibir ese bono. Entonces, ¿será que mi cliente va a exonerarle de ese bono de 7,000 soles? La pregunta es que no, claro que no, mi cliente va a seguir recibiendo ese bono. ¿Por qué? Pero Ángel, tú me dijiste que con respeto para las leyes, de que cuando se publica otra norma, ya con respeto para la norma anterior, ya se elimina. ¿Se puede? No, 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 espérate un momentito. En el caso que un cliente en el pasado se le ha juzgado con una norma que ya hoy en día está derogada, pero que él por esa norma, él ha recibido unos derechos, entonces el cliente, desde ese momento, todos los años que pasen, o sea, para siempre, mi cliente va a seguir siendo beneficiario de esa ley. ¿Por qué? Por la ultraactividad de la ley. Entonces, ¿qué es la aplicación de la ley en el tiempo? Las leyes empiezan a aplicarse al día siguiente de ser publicadas. ¿En dónde? En el Diario Oficial del Peruano. Solo se usan para los casos que ocurren después de su publicación. Claro que sí. Y no para los que ya pasaron, efectivamente, porque la ley no es retroactiva, solo en casos penales. A no ser que una nueva ley en el área penal beneficie a una persona condenada o que de repente el proceso se le ha iniciado. La ultraactividad significa que si alguien tenía derechos bajo una ley que ya no está en vigor, esos derechos siguen siendo válidos, claro que sí, aunque esa ley haya cambiado, pero solo a ellos, o sea, a los que ya que va a regirles esa otra norma, a ellos ya no, solo a los anteriores, nada más. Ahora, ¿qué cosa es la aplicación analógica de la ley? Ustedes se acuerdan que para nuestra primera clase, nosotros hablamos que el Código del Derecho Civil prohíbe la aplicación analógica de la ley. Claro que sí lo hablamos. Pero ¿qué es la aplicación analógica? Significa de que una persona, un cliente, o bien el demandado, presentan su demanda de cualquier, pero ellos lo hacen con una particularidad. Suponiendo que un artículo de nuestro Código Civil dice de que solamente a las personas que se llaman Ángel Misael y que tienen un saco de color marrón con camisita, ¿no? De color, o sea, pero solo a las personas que se llaman Ángel Misael y las personas que tienen su saquito, ¿no? Solo de este color, ellos van a recibir un bono de 700 soles o de repente ese tipo de personas mensualmente tienen que pagar al Estado 50 soles. Entonces, ¿pero qué pasaría esto? ¿Qué pasaría si una persona que se llama Alex Rodríguez se viste igual que yo, porque el bono, se viste yo, se compra mis lentes, se pone en mi mismo nado, habla igual que yo, se expresa igual que yo, tiene el mismo color de mi camisa, y él lo que él quiere es ser también beneficiario de ese bono de $7,000. Entonces, esa persona recibirá o de repente pagará mensualmente al Estado esos 50 soles o de repente recibirá esos $7,000. Claro que no. ¿Por qué? Porque la ley dice solo a los que se llaman Ángel Misael. Entonces, mi estimado, como tú no te llamas Ángel Misael, caballero, anda, ve a hacer con tus obligaciones, cumple con tu familia, pero tú no te puedes beneficiar. ¿Pero por qué? Si yo me he comprado el mismo saco, yo lo que hago es para moverme igual que él. Ya, pero solamente se llama Nancy. ¿Tú cómo te llamas? Alex Rodríguez. Bueno, mi estimado, gracias, cuídate. Así. Esa es la aplicación analógica de la ley. Lo que significa de que una persona quiere aplicar una norma a un caso que se asimila, se parece, o de repente tiene, pero no es lo que la norma está regulando. Entonces, el Código Civil dice que la ley no ampara la aplicación analógica de la ley. Viéndolo desde una definición, la aplicación analógica de la ley
significa que solo se deben usar las sanciones o anulaciones que el Código Civil menciona exactamente, sin agregar nada más ni quitar nada más de lo que dice la norma. O sea, aplicarlo de manera literal. No ser vivo, no ser astuto, en el que yo aumento un poquito más. De repente yo elimino lo que me conviene. No, 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 no. Porque esa es una aplicación analógica de la ley. Así como ese otro ejemplo que se acuerdan que la clase pasada yo les dije, que un fiscal inició un proceso penal en contra de un cliente porque el cliente tenía una réplica de un arma. Oye, pero mira, tiene un arma y encima carece de un título, ¿no? De su CAMEX, su título de propiedad. Está bien, pero es un arma de juguete, es una réplica. ¿Acaso el Código Penal dice de manera literal que a los que tienen réplica se les va a imponer una pena efectiva de 20 años? No, pero mira, tiene una pistola. Ya, pero ¿dice o no lo dice? Entonces, señor magistrado, pedimos que el señor fiscal archive el caso porque él está, porque se parece, porque se asimila, pero mira, son iguales. Ya está bien. Pero no es una pistola Taurus, no es una Glock, no es un arma real, es una réplica. Entonces, a eso es lo que yo me estoy refiriendo cuando yo digo la aplicación analógica de la ley. Eso en el derecho civil está prohibido. Cuando nosotros hablamos del orden público, de las buenas costumbres y de la nulidad del acto jurídico que está titulado en nuestro título preliminar del Código Civil, dice de que una persona cuando celebra un acto jurídico, ¿qué cosa es un acto jurídico? Un acto jurídico es un hecho, es una manifestación, es un proceder, es un protocolo, etcétera, pero con la intención que tenga efectos legales, con la intención que la ley se manifieste. Ejemplos de actos jurídicos: un testamento, una compra y venta, una unión de hecho. ¿Sí o no? Es un actuar humano, claro que sí. Es un proceder humano, claro que sí, pero con la intención que la ley se manifieste. Ejemplos: sucesión intestada, anticipo de herencia, donación, transferencia de posesión. Esas son actuaciones que dan como una manifestación del derecho. Entonces dice de que es nulo el acto jurídico, ya, que va en contra del orden público o de las buenas costumbres. ¿Qué cosa es el orden público? El orden público son las normas morales, son sobre las normas sociales, la ética social. ¿Qué cosas son las buenas costumbres? Las buenas costumbres es que de un determinado territorio moralmente se acepta o se rechaza algo. Entonces, el acto jurídico que va en contra del orden público o de las buenas costumbres es susceptible de pedir la nulidad del acto jurídico. ¿Se acuerdan ustedes la otra vez del caso para mi cliente que yo les dije que hicieron un traspaso de posesión? Mi cliente con su familia viven ahí 8 años. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso, acaso la junta directiva no le han dado ilegalmente a la otra persona la constancia de vivencia y esa persona fue a la municipalidad, firmó sus declaraciones juradas, los ingenieros fueron a ver el terreno y como consecuencia le dieron el traspaso de posesión, no, y que le dieron la constancia de posesión a él? O sea, ahí se está yendo en contra del orden público. Yo pienso que sí. Se está yendo en contra de las buenas costumbres, claro que sí. Eso es ilegal. Entonces lo que hay que hacer es que hay que pedir la nulidad del acto jurídico. Entonces, eso es lo que significa lo que dice nuestro artículo del título preliminar del Código Civil. Y si vamos a la definición, ¿qué cosa dice? El acto jurídico es cuando alguien hace algo con la intención de que tenga efectos legales. Claro que sí. El orden público son las reglas que nos ayudan a vivir juntos en sociedad. Y las buenas costumbres son las creencias y comportamientos que se consideran correctos en un lugar. Si un acto jurídico va en contra de estas reglas, puede ser demandado para que se declare nulo. Claro que sí. Es decir, que no tenga valor legal. Claro que sí. Ahora, ¿qué cosa es el interés para obrar, estimado doctor? ¿Qué es? Vamos a ver que el artículo 6 del título preliminar del Código Civil, para mí que se ha confundido, porque este es un artículo que es más que nada de carácter procesal. O sea, ya cuando ya se inicia un proceso judicial civil, es donde ahí se aplica. Pero ¿qué cosa significa? Aquí habla más que nada de la legitimidad para obrar. ¿Qué significa con la legitimidad para obrar? La legitimidad para obrar es que cuando, por ejemplo, en un proceso judicial, el juez va a declarar el saneamiento porque va a decir que hay un vínculo procesal de las partes
pero que obviamente el demandante y el demandado tienen que ser los involucrados en ese conflicto. A lo que yo me refiero es esto. No existe legitimidad para obrar si, por ejemplo, yo ahorita que tengo, ¿no? A mi pareja sentimental, tenemos, por ejemplo, entonces, suponiendo que mi pareja incumple con pagarle, ¿no? Con velar por mi hijo, porque el deber es de los dos, no es solamente del varón, no es solamente de la mujer, no, de los dos. Entonces, ¿por qué pasaría si ella que incumple con prestar sus alimentos a favor de mi hijo? Entonces yo voy al Poder Judicial y yo lo que hago es demandar a su papá, o demandar a su mamá, a su hermana, o demandar. ¿Existirá legitimidad para hablar? No. ¿Y qué pasaría si yo lo que hago es demandarla a ella? ¿Existiría legitimidad para obrar? Sí. ¿Por qué? Porque los involucrados y en las condiciones legales, los que estamos aptos somos yo, porque yo soy el papá, y ella, porque ella es la mamá. No la hermana, no el papá, no la mamá, no el primo, no el cuñado, no el vecino, no el ex, no, nadie. Ella y yo, nada más. Entonces, esa es la legitimidad para obrar. ¿Y el interés para obrar qué cosa es? Es que una persona para que pueda ir al Poder Judicial a presentar una demanda de lo que sea, ¿ya? De lo que sea. Primero tiene que agotar la vía administrativa. A lo que me refiero, cuando hay casos de familia, alimentos, tener variación de alimentos, exoneración de alimentos, lo que sea, antes de que uno vaya al Poder Judicial, uno tiene que ir al conciliador y en el centro de conciliación tratar de solucionar el caso. Ahora, si yo ya fui al centro de conciliación y no hay respuesta, o sea, ya recién ya puedo ir al juzgado de familia. Ojo, alimentos es en el juzgado paletrado, pero tenencias, citas, entonces, cuando yo ya busqué la vía administrativa y no me han dado solución, yo recién ya tengo interés para votar, o sea, yo ya puedo ejercitar mi derecho de acción. Y es que voy a ir al Poder Judicial y voy a iniciar un proceso judicial en contra de alguien. Ese es el interés para obrar. Y la legitimidad para obrar, la pertinencia de los participantes. Porque dice, ¿no? El artículo habla sobre la legitimidad para obrar, que significa que solo las personas directamente involucradas en un problema como el demandante y el demandado pueden comenzar o responder a un juicio. También menciona el interés para obrar, que se refiere a la necesidad de primero intentar resolver el problema en un centro de conciliación o en un centro de arbitraje antes de ir al Poder Judicial. Es decir, tratar de solucionar el conflicto por otras vías antes de llegar a los tribunales. Eso es lo que significa. Ahora vamos a pasar. ¿Qué es la aplicación de una norma pertinente por el juez? En los procesos judiciales, a veces pasa que o bien el demandante o bien el demandado omiten en la demanda, en la contestación de la demanda, en los escritos que se presentan al Poder Judicial, a veces se omite escribir un artículo, una norma, una ley que es pertinente al caso y que gracias a esa ley yo como demandante puedo tener ventaja o yo como demandado puedo tener ventaja también en este caso, pero que quizás de repente se me ha olvidado escribir porque estoy preocupado, porque por mi familia, por mis hijos, y se me ha olvidado invocar ese artículo. Entonces el juez que ve los escritos, que ve la demanda, dice, oye, pero ¿qué pasó? Acá falta que invoques este artículo. Entonces, como no lo hiciste, ya me corresponde a mí, como juez titular, juez superior, juez supremo, lo que sea, como juez, invocar ese artículo, porque esa era tu obligación, pero no lo hiciste. Pero el título preliminar del Código Civil me faculta que yo como juez yo puedo aplicar esa norma pese a que tú no lo hayas hecho. O de repente invocar otra norma que de repente a tu parecer es equivocado o de repente que tú te molestas porque yo invoqué este artículo que perjudicó tus intereses, pero el título preliminar del Código Civil me faculta que yo lo haga. Entonces, la aplicación de norma pertinente por el juez es cuando el juez, al tomar una decisión, usa las leyes como el Código Civil, el Código Procesal Civil, sobre la ley de los niños y adolescentes, sobre la Ley General de Sociedades y la Constitución de Perú, aunque las partes involucradas, el demandante o el demandado, no hayan mencionado esas leyes en sus escritos. Esa es la aplicación de una norma pertinente por el juez. Ahora, voy a compartirlo esto por acá, estimados doctores. Acá está. ¿Qué cosa es la obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley? Significa en el que, como por ejemplo, cuando yo como juez tengo un caso, tengo un proceso por alimentos, pero resulta que este caso, este proceso de alimentos, tiene una condición
una característica, tiene una particularidad que la ley que se supone que regula ese tipo de casos no lo hace, o que de repente quizás el artículo que voy a invocar contradice, tiene un error, tiene un defecto, o de repente, o sea, prácticamente hablando, es un artículo inútil porque no sirve para este caso. Entonces, ¿qué cosa dice nuestro título preliminar del Código Civil? Dice de que cuando se presente este tipo de casos, el juez tiene que, o sea, ¿cómo se dice? El juez tiene que impartir justicia, tiene que impartir justicia de una manera equitativa, de una manera práctica y de una manera legal y constitucional. A lo que me refiero es que por más contradicciones que haya ante la ley, yo como juez tengo que administrar justicia, porque ese es mi deber. Yo soy juez, tú eres abogado, tú eres el demandante, tú eres el demandado, yo soy el juez. Entonces, es mi obligación suplir los defectos o deficiencias de la ley. Entonces dice, ¿no? Estamos diciendo que los jueces, cuando se encuentran con problemas o errores en la ley, deben tomar decisiones justas y equitativas, siempre respetando lo que dice la ley. Cuando ustedes vean, ¿no? Lo que dice la ley se refiere, si lo que dice el Código Civil, lo que dice el Código Procesal Civil, lo que dice el Código de los Niños y Adolescentes. Eso significa. Y la Constitución. Para esto usan los principios generales del derecho. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos del ejercicio abusivo del derecho? Que en el ámbito teórico es un principio general del derecho. Otro es como la buena fe, la equidad, ¿sí o no? Claro que sí. Y finalmente, estimados doctores, no, falta todavía. Acá está, tenemos la aplicación supletoria del Código Civil. ¿Qué cosa significa? Significa que como por ejemplo, cuando tenemos un caso, por ejemplo, tenemos un caso laboral, tenemos un caso tributario, tenemos un caso municipal, pero resulta de que con su respectiva legislación, de repente nosotros como abogados, porque nuestros clientes nos han contratado, de repente con esa legislación no podemos solucionar el caso, o que de repente la otra parte lo que hace es que se beneficia de esa ley y nosotros nos perjudicamos con esa ley. Entonces, ¿qué cosa dice la aplicación supletoria del Código Civil? Dice de que cuando tú te encuentres en vacíos legales, errores, contradicciones de las otras ramas del derecho que no sean el derecho civil, entonces, si ese caso tiene compatibilidad, tiene un vínculo con lo que dice el derecho civil, entonces lo que dice el derecho civil va a aplicar en ese caso. O sea, si tenemos un caso laboral, la legislación laboral que no se puede solucionar, porque ojo, cada caso es individual, cada caso es único. Entonces, si con la legislación laboral no lo puedo solucionar, ya, voy a ir al Código Civil, porque el Código Civil aquí me dice la aplicación supletoria y se soluciona el Código Civil. Claro que sí. Si tenemos un caso tributario, de repente con la legislación tributaria, pero no se puede. Pero yo veo que tiene un vínculo con el Código Civil, entonces yo aplico lo que dice el Código Civil. A eso es lo que se refiere cuando dice la aplicación supletoria. Dice, ¿no? Es cuando, uy, ¿qué pasó? Ya, acá está. Es cuando en un caso judicial que no es de derecho civil se usan normas y artículos del Código Civil para resolverlo, pero solo si el caso tiene algo que ver con lo que dice el código. Esto se hace cuando no hay leyes específicas para el caso o cuando las leyes existentes son incompletas. Y finalmente, estimados doctores, ¿qué son los vacíos de la ley? Los vacíos de la ley es cuando las leyes que existen efectivamente resuelven un tipo de casos, pero se descuidan de otro tipo de casos. O sea, hay conflictos que el Código Civil no lo puede resolver. Entonces, ahí se crea un vacío, porque el agraviado exige justicia, pero no hay una ley que respalde, obviamente. Entonces, ahí hay un vacío legal, porque obviamente el único que se perjudica aquí es la víctima. Entonces, ¿qué cosa dice nuestro artículo 10 del título preliminar del Código Civil? Dice de que los fiscales superiores, supremos, los jueces supremos, tienen que darle cuenta al Congreso de la República de ese vacío, de ese defecto, para que sea el Congreso el que derogue, modifique o publique otro nuevo artículo. Eso dice. Este artículo dice que los jueces y fiscales, incluyendo a los de menor rango, deben informar al Congreso de la República sobre los errores y faltas que tiene el Código Civil. Bueno, estimados, quiero darle a todos ustedes muchas gracias por haber estado presentes. Gracias por haber participado en la presente capacitación y bueno, el uso de la palabra a quien corresponda.
Buenas noches con todos. Le habla Brisa. A ver, doctor, por favor, deje de compartir pantalla. Gracias. Bien. Bien, como en este tema hemos hablado sobre la existencia del título preliminar y el Código Civil en la resolución de los casos judiciales, ¿no? En este caso hemos explorado los principios fundamentales según su aplicación, como el doctor Ángel Macías Misael Borjas ya lo había mencionado. En la introducción hemos visto una breve explicación del tema y su relevancia según sus objetivos en la presentación, tales como a entender la importancia que es el título preliminar, como ya lo habíamos aplicado, pues, ¿no? Asimismo, hemos desarrollado la teoría, que es el título preliminar y el Código Civil, los principios esenciales, en los cuales hemos visto tres, que son fundamentales: la buena fe, la autonomía de la voluntad y la igualdad ante la ley. Es por ello que como objetivos nosotros como grupo y todos aquí en la sala entendemos qué es la importancia del título preliminar. Hemos establecido principios en los cuales van a guiarnos a futuro judicialmente. Vamos a analizar los principios fundamentales, es decir, examinar los principios de la buena fe, la autonomía, de la voluntad y la igualdad ante la ley, ¿no? Hemos visto ejemplos prácticos según su aplicación y al presentar estos casos judiciales, en los cuales son los siguientes. Son estos casos de aquí que nosotros les vamos a proporcionar a ustedes, que es el principio de la buena fe y la autonomía de la voluntad, ¿no? El impacto de la relevancia, ¿cuál ha sido? Pero ustedes me van a preguntar a mí, Brisa, ¿pero qué tiene que ver la promoción de la justicia y la equidad? Bueno, la promoción de la justicia y la equidad es muy importante, ya que la aplicación en los principios de del título preliminar garantiza las decisiones judiciales ante las justicias y la equidad, ¿no? Tal y como lo dice su título. Estos principios van a promocionar la base sólida. ¿Para qué? Bueno, para resolver dispuestas manera más coherentes y justas, ¿no? La contribución también de la confianza en el sistema legal es muy importante, ya que asegura una decisión más precisa judicialmente, en la cual va a basarse en principios claros y justos, ¿no? Los ciudadanos también pueden confiar en las leyes, ya sea interpretadas y aplicadas de manera más consistentes y equitativas. Y bueno, como conclusión, en esta presentación hemos visto y hemos explorado lo que es el título preliminar del Código Civil, su impacto, en la cual, cómo es que se relacionan los casos judiciales. Hemos analizado y hemos visto los principios de buena fe, la autonomía y voluntad, ¿no? Como ya lo había dicho, son tres principios importantes que ustedes siempre deben tener presente. Estos principios no solamente nos van a proporcionar una guía teórica, sino que también tiene como finalidad aplicativa en la práctica significativa y asegurando las decisiones judiciales. Bueno, dicho esto, una reflexión que yo quiero darles es que la esencialidad de reconocer los principios del título preliminar no solamente son normas abstractas, sino que también son unas guías vivas que van a influir directamente en la justicia, en la equidad y en nuestras propias decisiones legales diarias, ¿no? Es correcto también que la aplicación de estos principios va a promover la confianza, ya que en nuestro sistema legal garantiza las relaciones judiciales en las cuales amerita esta integración de respeto, ¿no? Yo doy gracias profundamente a su atención, participación, en las cuales he estado viendo también algunas preguntas que han estado desarrollando, en las cuales ya le voy a contestar. Espero de que esta discusión haya proporcionado una comprensión más clara e importante en la aplicación del título preliminar. Yo les voy a pasar este PPT y el PPT también del doctor Orja para que lo tengan como teoría. Y bueno, voy a compartir pantalla porque nosotros vamos a hacer un sorteo. Hay algunas preguntas, por favor, que tengan ustedes. A ver, voy a pasar a abrir la guía.
Para ver quién nos... Bueno, nos preguntan cuál es la diferencia entre un delito menor y un delito grave. Bueno, mira, la diferencia entre el delito menor es que el delito menor también puede ser conocido como la falta de infracción, ¿ok? O sea, es un acto ilegal que es considerado menos grave, tal cual lo dice. Por ejemplo, ¿no? Los pequeños robos, el vandalismo, la alteración en el orden público o conducir sin licencia. ¿No? Las penas en las cuales se puede someter por ejemplo, en temas más leves que incluyen las multas, trabajos comunitarios y breves, periodos de arresto, ¿ok? Delitos graves en realidad puede ser un acto ilegal, considerado severo y peligroso, pues, ¿no? Para la sociedad. Como por ejemplo, a ver, ¿qué es un delito grave? Ejemplos, un homicidio, ¿no? El tráfico de drogas, el robo a mano armada, ¿no? En las cuales las penas son un poco más severas, ya que incluyen a lo largo del periodo del año, pues, ¿no? Y bueno, eso es exactamente, ¿no? A ver, otra pregunta que podemos ver. Otra pregunta, bueno, solamente hay dos, creo. Sí. Bueno, ¿cómo es que podemos aprender? Bueno, lo establecido está claro, que si tú te quedas aquí es porque definitivamente quieres aprender. Si has llegado hasta acá es porque ya tienes tu meta clara de lo que quieres establecerse a futuro, ¿no? Establecer tus objetivos es el primer paso. Identificar el estilo también, o sea, en el cual vas a cubrir el aprendiz visual también es otro paso, ¿no? Recursos diversos, por ejemplo, en los cuales puedes incorporar los libros que nosotros te vamos a proporcionar, los videos, los podcasts, artículos que voy a volver a compartir pantalla, a ver si se puede ver. Bueno, nosotros vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo en el cual va a ser una carpeta jurídica, en los cuales va a tocar tres temas básicos y fundamentales en el derecho civil. ¿Pero qué temas va a venir? Bueno, va a venir la teoría del derecho civil, la capacidad jurídica de obrar y personas físicas y jurídicas. Aparte de esto, nosotros vamos a regalar dos libros que van a incluir dentro del premio, ¿ok? Va a ser un manual civil de personas que van a analizar temas penales y derechos de familia, pues, ¿no? Yo solamente voy a sortearlo con las personas que han participado, que son 6 personas, van a haber 3 ganadores. Los nombres están aquí. Esos son los nombres que han rellenado el formulario. Solamente voy a interactuar con esas personas y se va a dar pase al sorteo.